Hola querida familia de Nido de Vida, qué bueno verte nuevamente. Bienvenidos, te damos oficialmente la bienvenida a nuestros seminarios, a esta nueva temporada. Volvemos con más energía, volvemos con más entusiasmo, volvemos sobre todo con la inspiración del Padre, con la inspiración de Dios. Y si estás ahí es porque Dios lo ha permitido. ¿Sí? Dios va a restaurar tu vida, Dios va a consolidar tu matrimonio, Dios te va a dar las herramientas para que vivas la familia que Dios quiere que tú tengas. Y como siempre, hoy tenemos unos invitados especiales, a nuestros pastores Víctor Vergara y la pastora Nancy Mendoza de Vergara, que nos estarán hablando de un tema, como siempre, muy importante, que es identidad y autoestima familiar. A través de estos seminarios, Dios quiere que nosotros entendamos la importancia que tiene la familia en el propósito de Dios. Es importante que nosotros entendamos que nuestra identidad y nuestra capacidad o autoestima no puede depender de las cosas que podamos tener o de las cosas que intelectualmente sabemos. Va más allá de eso. Dios quiere que entendamos que entre más esté nuestro corazón pegado a Dios, más identidad familiar vamos a tener. Y esto nos va a permitir no ser inferiores a lo que el mundo nos pide hoy. Esto nos va a permitir ser familias fuertes, familias determinadas a luchar por los principios que Dios ha traído para que seamos familias felices y funcionales. Y ahí donde estás, ponte cómodo, búscate una buena compañía, sobre todo la de Dios. Pídele a Dios que te abra el entendimiento, que te abra el corazón, para que puedas entender y poner en práctica todo lo que hoy Él tiene para decirte. Así que hagamos una oración de entrada y coloquemos este momento en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Padre. Te damos gracias por este nuevo sábado. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias por nuestra salud. Te damos gracias por las misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por el sacrificio que permitiste que Jesús hiciera en la cruz. Padre, te damos gracias, Señor, por las cosas buenas que nos han sucedido. Pero también te damos gracias por las que no son tan buenas, pero que al final nos han permitido forjar un corazón conforme al tuyo. Padre Celestial, te pido, Señor, perdón por nuestros pecados. Queremos llegar limpios ante ti, Señor. Y tú dices en tu palabra que si nosotros nos arrepentimos de corazón, tú nos perdonarías a través de esa cruz, a través de Jesús de Nazaret. Padre, te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, preparando el corazón de las personas que están detrás de esa pantalla. Que seas tú preparando el terreno, Padre Celestial. Que seas tú, Papito Dios, quitándonos todo velo espiritual. Que podamos discernir, que podamos recibir lo que hoy tú nos quieres enseñar. Padre, te pido por el ministerio de Nido de Vida, Señor. Que mantengas el ministerio Nido de Vida, que coloques personas que intercedan por este ministerio, que coloques personas que nos abran nuevas puertas. Permite, Señor, que a través de nuestro liderazgo, a través de los pastores, podamos llegar a donde tú nos has mandado, Señor, que no seamos inferiores a la obra que tú nos has llamado. Danos la fuerza, danos las ganas para seguir adelante, Padre Celestial. Sabemos que somos débiles, pero descansamos en ti, Señor. Te pido, Padre, que tomes el control de cada enseñanza y cada palabra a través de los pastores Víctor y Nancy. Que no sean ellos, sino que sea el Espíritu Santo mismo hablando a través de ellos. Padre, ten misericordia de todas las parejas que están conectadas. Ten misericordia de las familias, Señor, que hoy tienes en tu corazón
de todas las familias, Padre Celestial, en particular las familias de Barranquilla, de Colombia. Padre, permite, Señor, que llegue la paz, que llegue la humildad entre familias, que llegue la comunión, que nazcan hijos educados, padres amados. Padre, tú tienes el poder, Señor, y en ti descansamos. En ti colocamos a cada joven, Señor, que está pasando por dificultad, que está pasando por momentos de estrés, que está pasando por principios, Padre Celestial, de una tristeza emocional que no tiene respuesta. Los colocamos en ti, Señor, que a través del Espíritu Santo tú seas sanando esos corazones. Esas personas que están en depresión, Padre Celestial, Padre, muéstrale la luz, muéstrate a esas personas, Padre Celestial, porque tú dices en tu palabra que toda luz echa fuera todo temor y toda tiniebla, Padre Celestial. No habrá ninguna arma forjada en contra de nosotros, y nosotros lo creemos, Padre. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos y colocamos este gran momento en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Y siempre como aquel.
gozo de esta vez y dirán que ese jardín yo quisiera embellecer como aquel. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante dentro de la pedagogía familiar que se titula Identidad y autoestima en la familia. Este tema es supremamente importante para todos nosotros como padres porque nos orienta en cómo construir una sana personalidad en cada uno de nuestros hijos para poder ver los resultados que todos esperamos como padres. Empezaré por decirles que Dios es el creador de la familia, porque la familia es la base principal para el cumplimiento de su propósito con la humanidad desde su creación. Así es. Desde que Dios creó el mundo, Él deseó tener un pueblo para Él con quien compartir su reino aquí en la tierra. Pero también quiso tener un pueblo fructífero, tener un pueblo reunido en una gran sociedad que pudiese gobernar la tierra con justicia y con sabiduría. Así Y ese pueblo al que Dios deseó somos nosotros, su pueblo, sus hijos. Pero para que se cumpla este propósito, cada uno de nosotros necesita ser formado con una personalidad madura y equilibrada desde que nacemos. Así es. Por esta razón, los padres somos los principales responsables de la educación integral de nuestros hijos delante de Dios y de la sociedad, y posteriormente ser apoyados por las demás organizaciones educativas. Cuando nosotros como padres asumimos la responsabilidad de educar integralmente a nuestros hijos, vamos a forjar en ellos una personalidad madura, equilibrada y preparada para cumplir el propósito de Dios con su creación. Bueno, eso es supremamente importante y tendríamos que también hablar entonces de cuáles son esas condiciones para que se cumpla ese propósito Así de es. Dios. Porque no podemos llegar a que inmediatamente se den las cosas si no ambientamos, o sea, si no se le da toda la... Se reúnen unas se condiciones. reúnen la infraestructura de las bases, de dónde vamos a partir. Y yo creo que ese es el problema de la familia en cuanto a la educación. No tiene las bases, no se dan las condiciones. Creemos que las tenemos, pero realmente partimos de supuestos que realmente no son los adecuados para que se cumpla ese propósito. Así que lo primero, y vamos a ver son varios de estas condiciones para que se dé, es que necesitan estar preparados en pedagogía familiar. O sea, la pedagogía familiar estudia la educación de la familia como la unidad básica para la constitución de la sociedad. Así es.
O sea que con ella vamos a aprender lo que es la formación armónica de la personalidad de cada miembro de la familia y también la transmisión de valores que luego van a conformarán entonces esa gran sociedad que nosotros anhelamos del estilo de sociedad que querramos. Todo esto justifica entonces hablar de la importancia de conocer los fundamentos de esta ciencia. Es una verdadera ciencia que es de la ciencia pedagógica y es lo que llamamos pedagogía familiar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos conocer el propósito de la educación familiar. ¿Cuál? ¿Por qué se da? ¿Por qué realmente necesitamos considerar que es importante la educación familiar? Y el propósito principal, el que queremos de que ustedes se afiancen allí, que lo tengan siempre bien presente, es preparar a los hijos para la vida. Así es. Este es el principal propósito de la educación familiar. O sea, a nosotros Dios nos entrega, nos presta realmente, porque los hijos decimos que son nuestros, pero son de Dios realmente, quien nos los da por un tiempo para que nosotros los preparemos para la vida. Algún día ellos van a salir de nuestro hogar y no pueden salir si no tienen una preparación. El problema casualmente es ese, que hay muchos hijos que llegan a la adultez, salen de la casa, pero realmente no están preparados para la vida. No están preparados. ¿Y quién no los ha preparado? Pues los padres. Los padres, exactamente. Y esa preparación, como todo tipo de trabajo que hay que hacer, necesita herramientas, necesita que le entreguemos y que hagamos cosas con una metodología, con un ambiente, con diferentes aspectos que vamos a mencionar a continuación. El primero de ellos es el amor, y no cualquier tipo de amor, el amor incondicional. La base de la educación en la familia para que funcione es el amor. El amor incondicional es el que se da a pesar de que seas bajito, de que seas muy hablador, que sea el más inteligente o el menos inteligente, el que sea, si fue el niño rebelde, a pesar de eso, que el amor prevalezca. Si se portan bien, si se portan mal, el amor prevalece. O sea, el amor no se da por condición, no es porque el hijo le vaya bien en el colegio que los otros lo vamos a amar. Ah, no, y entonces al que no le va bien, entonces a ese le vamos a pegar. No, el amor realmente se da en abundancia, sin tener en cuenta realmente los aspectos que rodean a nuestros hijos, porque ese es su alimento principal. Y hay padres que cometen errores con respecto al amor incondicional, porque le dicen al niño, si no te tomas el desayuno, no te amo. Si no te levantas a tiempo, entonces no te quiero. Están dándole al niño una lección equivocada de que el amor es con condiciones. Sí. El niño debe entender eso, que le amamos porque es nuestro hijo. Correcto. Y porque no hay que ponerle condiciones porque ellos están apenas en etapa de maduración. Así no podemos es. exigirles tampoco que sean perfectos desde pequeños, ¿verdad? Así es. Otra cosa que tenemos que darle es que esté en un ambiente propicio para el desarrollo de esa personalidad de cada uno de ellos. El ambiente propicio es el hogar, la calidez del hogar. El ambiente propicio es que no existan condiciones adversas como discusiones, violencia, castigos, conflictos, que los padres sean personas que ya sean maduras, que sepan tratarlos, que sepan abordar una conversación empática, asertiva, que puedan orientarlos, que en la casa haya espacios adecuados para ellos. Eso no solamente la parte física,
del vestido, de la alimentación, aunque eso es importante también, sino también la parte emocional, que estén cubiertos con entendimiento, con comprensión, que los padres se preocupen por ellos, que ellos sientan que tienen unos padres que están pendientes, que se están preocupando. Entonces, esas son condiciones que se deben dar para ese desarrollo de la pedagogía familiar, de ese propósito que es llevar a los hijos a que se preparen para la vida. Estamos hablando de esas condiciones, como que las herramientas que debemos utilizar. También debemos tener en cuenta que una de las herramientas es también el desarrollo de la identidad y de la autoestima de cada miembro. Hemos venido hablando sobre identidad y autoestima, pero apenas en una pequeña introducción, porque este es un tema que vamos a tratar y vamos a abordar específicamente más adelante en la próxima conferencia, y vamos a hablar de cómo desarrollar esa identidad y autoestima. Pero le adelantamos que este par de elementos, la identidad y la autoestima, son la clave para que nuestros hijos triunfen o fracasen al enfrentarse a la vida, o no estén preparados o estén bien preparados, porque la identidad es lo que son. La identidad es la esencia de ellos, cómo se presentan, cómo actúan delante de las circunstancias que les presenten la vida. Y la autoestima es qué tanto valor se dan, cómo se sienten ellos de valiosos o cómo se sienten ellos de fracasados o que no tienen valor alguno. Eso realmente se les forma en el hogar. Se forma en los primeros años de vida. En los primeros años. Por eso es que estamos hablando de la gran responsabilidad que tienen los padres. Entonces, esa es otra herramienta. Otra herramienta es la formación de buenos hábitos y principios y valores. Los buenos hábitos, los principios y valores también se aprenden precisamente en el hogar, en el seno familiar. Y necesitamos saber hacerlo. Necesitamos ser muy dedicados en enseñarlos. Los hábitos no se enseñan solamente diciéndolo, tienes que hacer esto, sino practicándolo una y otra vez, muchas veces bajo supervisión, y luego los hijos lo van a hacer automáticamente, como lavarse los dientes, como ser educados, como hablar despacio, como dar respuestas en su momento, no decir mentiras, etc. Hábitos como de bañarse, de lavarse, de cepillarse los dientes, etc. Todo eso. Y sobre todo los principios y los valores que también, basados en la palabra de Dios, y valores que son aquellos pilares que se fundamentan, en los que se fundamentan para actuar delante de la vida. Los hábitos, principios y valores también se enseñan de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad. Más adelante, en la próxima conferencia, les vamos a traer el listado de cuáles son los hábitos que se desarrollan en de acuerdo a las edades. Cuáles valores, cuáles principios, porque esto es importante. No es lo mismo el valor que le puedes enseñar a un niño a los 8 años que al de 2 años. Correcto. Entonces vamos a estar ampliando este punto en la próxima charla, porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Así es. Otra cosa es la elaboración de un proyecto de educación personalizada como parte de esas herramientas, porque debemos tener en cuenta que cada hijo es diferente, cada uno de ellos tiene características, personalidad, una identidad que hay que ajustar la educación de acuerdo a cada uno de ellos. Por eso debe ser personalizada. Y es un proyecto que hay que elaborar porque necesitamos desarrollar un paso a paso.
no se puede comenzar de cualquier manera. Tenemos que saber qué va primero, qué va después, depende de la edad, como decías tú ahorita, qué vamos a hacer a los 2, qué vamos a hacer a los 8, qué vamos a hacer a los 10. Y eso no se improvisa. Realmente, si no se tiene claro, se quiere ir dando como que a la manera que vaya llegando, y precisamente eso es de los principales errores que se cometen en la educación de nuestros hijos, porque no se tiene un plan, no se tiene un proyecto, no se sabe realmente, sino que las cosas se van dando en la medida en que se van presentando. Entonces es bien importante, y esto lo vamos a enseñar también, vamos a hablarle sobre proyectos de educación y sobre todo personalizada, porque tiene que ajustarse en cada hijo, tiene que hacer, además de que cada uno va a pasar por diferentes etapas en diferentes momentos. De pronto hay hijos que se llevan 3 años, 2 años, 4 años, no sé, y cada uno va a ir a un nivel diferente, y debe ser entonces cuidado y desarrollado de diferente manera. Este proyecto de educación personalizada es tan importante y tan extenso que vamos a tener una sola conferencia dedicada a este tema. Porque los proyectos de educación es de acuerdo, como decías tú, de acuerdo a las edades, y cada edad tiene muchas cosas que enseñar, así que desde ya les animamos a que no se pierdan de este tema, porque es supremamente importante para desarrollarle a sus hijos la buena personalidad y prepararlos para la vida, como venimos diciendo. También se necesitan conocer ciertos fundamentos o bases para la educación familiar. Fíjense que nosotros como padres, cuando llegamos al matrimonio, nos casamos, queremos tener nuestros hijos, nuestra familia, pero pocas veces pensamos en cómo los vamos a educar. Yo creo que de pronto en nuestra cultura no se estila mucho eso de que la pareja de recién casados ya empiecen a prepararse en educación o en pedagogía familiar, porque no se estila, sino de pronto queremos educar así como nos educaron a nosotros, con los mismos principios, la misma forma de hacerlo, y nosotros terminamos repitiendo lo que nuestros padres hacían, y los niños terminarán repitiendo lo que nosotros hacemos en nuestro hogar, pero a veces cometemos errores. Muchos errores cometemos por falta de preparación, y eso es lo que no queremos, que se continúen los errores de generación en generación. En cambio, a través de la educación familiar o de la pedagogía familiar, los padres aprenden lo correcto, qué se debe educar y qué no se debe educar. La pedagogía familiar es importante porque es la primera en el tiempo para la formación de la persona. Cuando el niño nace, está en brazos de sus padres, todavía no tiene maestros ni nada parecido, ¿verdad? Entonces, la educación familiar es supremamente importante porque es la primera en el tiempo, desde que la persona nace. Y es la que más huella deja para el futuro. Fíjense lo importante que es esto. Lo que tú siembras en ese bebé, en ese niño en sus primeros años, lo que le siembras tú en esa mente, en ese cerebro, eso nunca se les va a olvidar. Les marca, les forma su personalidad y les deja una huella para toda la vida. O sea, nosotros lo que somos hoy como adultos fue lo que nos sembraron cuando estábamos niños en nuestro hogar. Entonces, miren qué privilegio el nuestro de ser padres. Podemos sembrar en la mente de nuestros hijos todo lo que querramos, y no debemos permitir que nadie más lo haga, sino nosotros mismos, educarlos de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores. Y esto es importantísimo, como les decía, porque a través de una buena educación se le va a enseñar su dignidad humana, cuánto valen. Se les va a enseñar el amor y el servicio a los demás. Son 2 pilares fundamentales, enseñarle a los niños de pequeños a amar y a servir a los demás, para evitar que sean personas egoístas, que no sean colaboradores. Entonces, fíjense la importancia de esta formación. También la pedagogía familiar
brinda a los padres, como les decía, esa gran responsabilidad de educar a sus hijos, y los padres debemos preocuparnos porque nuestro hogar sea una escuela de valores, una preparación de los hijos para la edad, no solamente desde pequeños, también en la adolescencia, en los jóvenes. O sea, cada edad tiene su preparación. Y yo quisiera que nos preguntáramos qué tan preparados estamos nosotros, qué tan preparados están ustedes para educar a sus hijos, prepararlos para la vida hasta que ellos se vayan del hogar a los 18, 20, 23 años, y si se van a ir bien preparados. Todavía estamos a tiempo o están a tiempo de corregir o de agregar aquellas cosas que de pronto todavía no se han enseñado. Pero hay que madrugarle porque cada edad tiene su enseñanza diferente. No podemos dejar que un niño llegue a los 8 o 10 años y todavía no se le haya construido su identidad, su autoestima. En la identidad del niño nosotros se la podemos desarrollar, para adelantar un poquito, es otro tema del próximo sábado, pero podemos adelantarles que en la identidad desarrollamos una buena identidad cuando le decimos al niño: tú eres inteligente, tú vales, lo felicitamos por su tarea, eres una gran persona, lo elogiamos por todas sus virtudes. Entonces esto le va enseñando al niño que él es una persona importante y le eleva su autoestima. Entonces dice: yo valgo, yo soy importante. Entonces fíjense que desde pequeños hay que hacer esto, elogiar a nuestros hijos por todos sus logros, para que ellos puedan ir construyendo una sana personalidad. En esta época actual la pedagogía familiar es indispensable. Es indispensable. De pronto en otras épocas, cuando nosotros nacimos, nuestros familiares, nuestros padres, primero no se hablaba de pedagogía familiar, sino cada cual enseñaba o educaba a sus hijos a su manera. Pero hoy en día, en esta época, la pedagogía familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque existe una mayor contaminación de la sociedad. Ustedes todos saben cómo está la sociedad hoy en día, los medios de comunicación, cómo influyen a veces negativamente en la mente de nuestros hijos, esa serie de películas de violencia o situaciones que vemos en las redes sociales que desde temprano despiertan en los niños conocimientos de cosas negativas que no deberían conocer. Entonces, con mayor razón, la pedagogía familiar es muy necesaria en este tiempo para madrugarle a todas estas influencias negativas y sembrar en ellos los valores y los principios bíblicos que deben conocer. Y así, de esta manera, vamos a construir mejores generaciones. Como les decía, no basta solamente el instinto paterno o materno, porque hay padres que dicen: no, yo sé cómo educar, ya yo tengo experiencia. No, no es cierto. Siempre es necesario aprender algo más. No es suficiente el sentido común. Hoy en día es urgente y necesario profesionalizar esa tarea educativa de los padres, que se vuelvan profesionales a través de la pedagogía familiar. Y por eso hacemos énfasis en este seminario que vamos a estar tratando sobre pedagogía familiar, para que al terminarlo salgan graduados como educadores de sus hijos. La pedagogía familiar abarca todos los ámbitos del desarrollo personal, porque desarrolla la parte racional, ayuda a desarrollar la parte intelectual, desarrolla el área afectiva, el área espiritual, el área sexual, la cultural, la social y de la personalidad. Entonces, mira, todo lo que construye la pedagogía familiar abarca todos estos temas. Un niño que lo educamos con todos estos aspectos queda muy bien preparado. Y cuando sea un adulto va a ser una persona de bien, con principios, con valores, y que va a salir adelante en la vida y va a triunfar porque se va a sentir realizado. Así es. Y va a alcanzar esa plenitud que todos deseamos para nuestros hijos. También en la pedagogía familiar hay una gran ventaja, y es que los vínculos
el vínculo que une a los educandos y a los educadores son lazos muy fuertes, que son los lazos entre padres e hijos y entre hermanos, ¿verdad? No es lo mismo los lazos que se construyen los niños con los profesores que los lazos familiares, son más fuertes, ¿verdad? Así es. Existe la consanguinidad, el vínculo paterno, el vínculo materno, el vínculo fraterno entre hermanos, el vínculo filial, y fraterno, sí, entre hermanos. Entonces, este vínculo es muy fuerte. Y lo que un niño aprende en su hogar no se lo olvida jamás, porque viene de sus propios padres que lo han educado con amor y con disciplina. Entonces, esto es muy, muy importante. Como les decía hasta ahorita, el motor de la educación es el amor. También es la aceptación incondicional del niño, porque hay padres que no aceptan ciertas debilidades en sus hijos y el amor lo condicionan a si haces esto te amo, si no haces esto no te amo, como decíamos ahorita. Y esto no debe ser, porque el amor debe ser incondicional. Y así el niño tenga sus debilidades porque le hace falta crecer todavía más, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que en la familia también se aprenden las relaciones interpersonales armónicas. Nuestros hijos deben acostumbrarse al trato entre ellos y entre nosotros o en toda la familia, a un trato armónico. Es decir, que no exista tanto conflicto, las discusiones, los insultos, el maltrato. Todo esto, si lo hacemos, el niño lo aprende y después lo repite cuando se casa. Qué bonito cuando las relaciones interpersonales en el hogar son armónicas y ellos crecen en un ambiente de paz, de unidad, de amor. Y esto los prepara para otras relaciones sociales, cuando ya ellos tengan sus amigos o vayan al matrimonio o vayan al colegio, a la universidad. También van a tener buenas relaciones sociales con sus compañeros porque ya lo han visto en el hogar, ¿verdad? En cambio, hay niños que son peleoneros en el colegio, pero es porque en su casa es un campo de batalla y eso es lo que ellos aprenden. Entonces, como podemos ver, debemos tener mucho cuidado en qué estamos modelando a nuestros hijos, qué estamos modelando. Así es. Porque el carácter y la personalidad de ellos, nosotros a veces sin darnos cuenta se la estamos formando todo el tiempo. Y de acuerdo a eso es que ellos van a enfocar la vida. Si les hemos dado buen ejemplo, enfocarán bien la vida. Pero si les damos mal ejemplo, no la van a enfocar bien. Y bueno, otro elemento que, además de todo lo que tú has dicho, que es bien importante como punto para desarrollar ese principal propósito, que es el de formar a los hijos para la vida, son esas características que debe tener esa educación que se va a llevar a cabo en la familia. ¿Cuáles son esas características? Es importante puntualizar cada una de estas para que ustedes se formen una idea clara de lo que deben tener alrededor de este tipo de educación para la formación de nuestros hijos. Primero, la primera característica es que es fundamental. O sea, fundamental porque marca a la persona para toda la vida. Toda la vida. Porque pone el fundamento de su personalidad. Hemos insistido en esto ya varias veces, volvemos sobre lo mismo porque es importante que ustedes se den cuenta que a través de esa experiencia que los hijos están teniendo en esos primeros años, se les está escribiendo, digamos así, o se está moldeando. Ellos son como una plastilina muy fácil de moldear, que cualquier huella se puede dejar con mucha facilidad, y eso significa la manera como lo educamos, ¿verdad? Por eso decimos que es fundamental, porque además de eso,
su personalidad parte de allí, parte de esas primeras experiencias, cómo haya sido tratado, la manera como haya recibido el amor o no lo haya recibido, la manera que se ha recibido de pronto cosas que no ha debido recibir, como por ejemplo maltrato, abandono, rechazo. Todo eso influye y por eso es como que allí se ponen los cimientos de lo que va a ser la persona en el futuro. Así que imagínense ustedes la gran responsabilidad que los padres tenemos desde que la criatura fue gestada, digamos así, que quedó allí en el vientre de la madre y se está formando. Desde ese momento ya estamos marcando a la persona y le estamos ya poniendo los fundamentos para su futura personalidad. Así que esto es ya importante. Además de esto es algo práctico, no es algo teórico que hay que aprendérselo en un libro y practicarlo con demasiados elementos, sino que se aplica diariamente, en todas las circunstancias, día a día, en todo momento, querramos o no, estamos educando. Sí. Propongámonos o no, estamos haciéndolo. Siempre se está haciendo. O sea que podemos decir que forma parte de la vida diaria, a veces sin proponérnoslo. Entonces por eso debemos estar muy atentos a cómo estamos aplicando, porque desde que se despiertan hasta que se duermen, los niños están aprendiendo. Así es. Es la etapa de aprendizaje con mayor intensidad y es algo muy práctico. Es algo muy urgente también, porque hay que hacerlo en su momento. ¿Qué les digo? Los años pasan muy rápido. Los hijos, ustedes se dan cuenta que un día están así pequeñitos y a los pocos años dice uno, ay, ¿a qué hora se me crecieron? Y ya es demasiado tarde de pronto para hacerlo. O sea que la urgencia es que en cada año uno tiene que estar haciendo lo que debe estar haciendo a tiempo. En su tiempo hay que inculcar los valores, como decíamos ahorita. Hay años en que hay que inculcar ciertos valores. Ya después no lo vas a poder hacer porque ellos tienen que aprenderlos en esa edad. Es necesario entonces que cada vez que se haga en su momento y no dejarlo para después. Cada vez es más necesario, ya que estamos en una sociedad de cambios también. Estamos viendo cómo cada día se presentan nuevos retos, nuevas tecnologías, la situación científica también cambia, vienen nuevas cosas, entonces nosotros tenemos que estar allí al pie del cañón, como dicen, porque si no nos quedamos atrás. Si no somos nosotros, entonces los que enseñamos no vamos a poder seguir. Permíteme esto. Entonces tenemos que mirar muy de cerca qué estilo, qué características debe tener esto. Una característica adicional es que también es informal, porque la vida familiar es espontánea también. Sí. Las cosas se van dando naturalmente. No es que tenemos que agarrar y sentarnos con un libro a enseñarle las matemáticas, a enseñarle esto, porque realmente no se trata de eso. Lo que se enseña en la familia, en el hogar, no es la aritmética, no es la matemática, donde vamos a sentarnos y a ponernos delante de un tablero, como se hace en el colegio. No, la educación de nosotros es cuando nos vamos a acostar, cuando nos levantamos. Todo lo que hacemos. Lo que hacemos. Todo lo que hacemos va modelando. Va modelando. A través de un juego, a través de la risa, a través de un abrazo,
a través de tantos elementos que tiene el día a día y la relación diaria. Nuestro comportamiento unos con de otros. nuestro O comportamiento. sea, los niños también ven cómo se de- trata a la pareja, a los padres. De la corrección que se dé, del estilo de disciplina. Exacto, el trato que el se trato. que se Bueno, le dé. Ellos aprenden de todo. Hay tantas cosas, ¿verdad? También podemos decir que otra característica bien importante es que la amplitud en la que se desarrolla esta educación es abarcativa, o sea, es amplia, porque se educa en todos los ámbitos Todos los del ámbitos. desarrollo personal. Ahorita tú mencionabas alrededor de 5 aspectos: el área espiritual, el área física, el área intelectual, el área sexual, tantas cosas que abarca el desarrollo de la persona, que podríamos decir que este tipo de educación pedagógica, de la preparación para el futuro de nuestros hijos, abarca todos los aspectos de la vida. El ámbito racional, o sea, lo que es la parte de la inteligencia, lo que es la parte de la voluntad, el ámbito afectivo, ¿verdad? Cómo se educan los sentimientos, a expresarlos, a cómo podemos nosotros modelar el afecto y el amor sexual sin necesidad de hacer demostraciones sexuales. Es la interacción del abrazo, de que nuestros hijos nos vean que somos tiernos, ¿verdad? Para que aprendan cómo se expresa la ternura. No importa que nos demos un beso delante de ellos, porque ellos aprenden de que eso forma parte del amor, ¿verdad? Y también se integra en su propio carácter, en su personalidad, se integra en la parte de su propia cultura también, ¿verdad? Se interrelaciona con la educación de la escuela, obviamente también, porque las experiencias de la escuela finalmente y del colegio, el hijo las trae a cada lugar. ¿No les ha pasado que cuando los niños están muy pequeños, cada vez que regresan del preescolar, del colegio, empiezan a hablar de todo lo que le pasó? De que me pasó esto, que me hicieron esto, que hice tal cosa, que me pusieron la medallita, que me pusieron en la sonrisa, la carita feliz. Pero si nosotros eso lo apartamos, no le damos el verdadero valor para integrarlo en nuestro ámbito familiar, reforzándolo, ¿verdad? Qué bien que lo que te pasó, ay, que aprendiste, qué interesante, ¿verdad? Qué bueno que hiciste esto, qué lindo este dibujo que hiciste. O sea, toda esa parte que hicieron allá en el colegio hay que integrarla en nuestra casa también y reforzarla, ¿no? La autoestima también se forma así. Pues si un niño trae un dibujo del colegio, así sea el dibujo más horrible que pueda existir, tú tienes que decirle qué hermoso es y de alguna manera decirle, pero también sabes que le puedes poner este color amarillo, este color azul, te va a quedar más bonito, etc. Pero si tú le dices, uy, qué mamarracho, o no le paras, o lo peor, lo ignoras, ¿verdad? Porque estás muy ocupado, porque no tienes tiempo, porque llegaste cansado. Entonces las cosas allí sí son destructivas. Sí. También es soberana, ¿verdad? Este tipo de educación, de lo que hacen los padres, porque le corresponde irrenunciablemente a los padres y a nadie más. Nadie se los puede arrebatar. Eso es una responsabilidad única que deben tomar los padres. Por favor, no se lo entreguen a nadie. No se lo entreguen a la televisión, no se lo dejen a los profesores, no se lo dejen a la muchacha de servicio, como lo hemos visto mucho. Muchos hijos que se dejan mucho tiempo solos en la casa porque no los pueden atender, aprenden es de la muchacha de servicio, aprenden es de las costumbres y hasta de la manera de hablar de ellos. Y si utilizan mucho la televisión, van a aprender más de la televisión que de los padres. O sea que es realmente la soberanía de este tipo de educación
de la formación de nuestros hijos la tenemos los padres. Así que queremos dejar eso bien claro para que ustedes vean la gran responsabilidad que tienen. Existen unas condiciones para optimizar la educación familiar. En primer lugar, debemos reconocer la condición de ser familia, nosotros como pareja, y además también enseñarle a nuestros hijos la importancia que tiene ser familia. La familia constituye una comunidad de amor y solidaridad. Esa es la imagen que tenemos que presentarle a nuestros hijos, que la familia es importante, que en la familia debe reinar y primar el amor y la solidaridad, el amor de unos y otros, la solidaridad de los unos con los otros. Esto enseña y educa mucho a los niños, porque cuando llegan a su edad madura, son adultos, son capaces de amar a los demás, amar a su pareja, amar a sus hijos, amar a las personas y ser solidarios con ellos. Porque si no se enseña esto, van a ser personas frías y egoístas. Entonces es muy importante reconocer y darle a la familia la importancia que se merece y que nuestros hijos también la aprendan. También es importante valorar la educación que se recibe en la familia, valorar la educación y enseñarlos a ellos a que la valoren, que no piensen que porque hay confianza en la casa, que somos sus padres, no le presten atención a lo que les queremos enseñar. Hay que decirles a ellos, si te queremos enseñar, te queremos educar, es por tu propio bien, porque queremos hacer de ti un niño importante, un niño que salga adelante en la vida. O sea, que nuestros hijos le den el valor que se merece lo que queremos educarlos. ¿Por qué? Porque la educación que se da en el hogar es muy importante, porque es la primera en el tiempo, como ya la hemos dicho. Es de primera mano, los niños, la primera educación que reciben es de nosotros. Y sobre todo porque esa educación, como ya lo hemos dicho anteriormente, consolida su identidad personal y su autoestima, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo podamos enseñar en nuestro hogar. Así es. Bueno, y como resumen y en conclusión, queremos hablarles un poco sobre todo lo que hemos venido diciéndoles, pero con el fin de que ustedes lo clarifiquen más a manera de una conclusión. Todo esto que le hemos dicho dice que todo lo anterior, ¿verdad? Por todo esto anterior, los padres deben desear acertar y optimizar su misión educadora y deben desarrollar entonces los siguientes aspectos. Primero, la conciencia clara de su identidad educadora. O sea, los padres deben saber y tener bien claro que ellos son los educadores. Nosotros somos los educadores, o sea, los actores principales en este proceso. Tenemos que tener claridad también de los objetivos de la pedagogía familiar. De esto hemos hablado un poco, pero más adelante vamos a estar insistiendo aún más en cuáles son esos objetivos. También debemos tener conocimiento y aceptación de esa misión de nosotros como padres. ¿Qué es lo que debemos primero aprender, ¿verdad? Comprender, aceptar, para luego poderlo transmitir a nuestros hijos. O sea, eso implica que debemos tener un tiempo y un proceso también nosotros de aprendizaje. Saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer para poder, y aceptarlo sobre todo, tomarlo como parte de nosotros para llevarlo luego a nuestros hijos. Entre los padres deben existir acuerdos, ¿verdad? Entre padre y madre sobre qué criterios utilizar para la educación familiar. Debe haber unidad sobre todo
no cada uno tener su propia método o pensar de una manera diferente a lo que van a educar y cómo lo van a hacer. Sobre todo debe tener una muy buena educación y una buena estabilidad conyugal. Por eso hemos insistido que inicialmente los esposos recién casados deben darse su tiempo de solucionar sus conflictos, de acoplarse, tiempo en el que puedan comunicarse y hablar y sobre todo hablar de estos temas también antes de entrar a tener hijos, porque de lo contrario es como pasarse esa etapa y entrar inmediatamente sin ningún tipo de preparación y añadirle un estrés adicional, lo que es la parte educativa, a sus propias problemáticas. Entonces, deben existir ya, deben estar capacitados para llevar acuerdos, para tener clara qué es lo que debemos educar y sobre todo tener una buena comunicación y unidad. Hay algo importante y es la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, o sea que su actuar sea de acuerdo a lo que están enseñando también. Muchas veces, y es muy común, que ellos quieran enseñar de boca a sus hijos algo que realmente no están cumpliendo. Así que se debe tener mucho cuidado porque los hijos aprenden más es con el ejemplo. Con el ejemplo. Aprenden más viendo a los padres que muchas palabras, porque realmente las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra realmente a hacer lo que deben hacer. Y además de todo esto, es el conocimiento profundo de cada uno de sus hijos. Saber que cada uno de ellos es diferente, saber cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, saber cómo reaccionan ante ciertos estímulos y qué es lo que le gusta, cómo le gusta. Se deben volver unos expertos en cada uno de ellos, sobre todo por la diversidad que van a encontrarse en su relación con sus hijos, para actuar de acuerdo con ellos. Y además de todo lo que tú has dicho, hay algo muy importante y es que los padres necesitamos tener madurez educativa. Porque realmente creo que todos vamos al matrimonio sin tener esa madurez educativa. Porque no es nuestra cultura de que antes de casarnos aprender a ser padres, que vamos a enseñar a nuestros hijos. Lo vemos como algo remoto. Porque todos nos casamos pensando que los hijos van a venir varios años después. Entonces no nos preparamos, no nos preparamos y no tenemos esa madurez educativa. Y llegan los hijos y nos toman por sorpresa. Y no sabemos qué hacer, ni cómo manejarlo, a veces ni cómo manejar un bebé, y mucho menos qué es lo que les vamos a enseñar. Entonces, un consejo para las parejas jóvenes que nos están escuchando, si todavía no tienen hijos o están muy pequeños o se piensan apenas casar, es el tiempo, entre más temprano se pueda aprender qué es lo que vamos a enseñar, cuál es la pedagogía que nuestros hijos necesitan, es mucho mejor porque ellos van a salir beneficiados. Además de tener esa madurez educativa de lo que vamos a enseñar, también nosotros como personas, como pareja, como padres que vamos a ser o somos, necesitamos ciertas condiciones como son la libertad interior. ¿Qué significa la libertad interior? Que seamos ya personas libres de heridas, libres de traumas, libres de conflictos sin resolver. Es decir, no llegar a la vida de hogar, venir arrastrando situaciones del pasado, de nuestra vida de solteros, conflictos que nunca se resolvieron, porque todo esto se va a ver reflejado en la educación de nuestros hijos. Todo esto los niños lo reciben, lo captan, ¿verdad? También debemos, como madurez educativa, tener mucho control emocional. El control emocional, lo que le llamamos inteligencia emocional, es saber manejar nuestras emociones sin salirnos de los límites.
sobre todo el manejo de los niños pequeños, en donde son traviesos, desobedientes, o lloran o pelean entre ellos. A veces esto hace que los padres pierdan el control y entonces también griten y los golpean y lloran. Mejor dicho, se convierte en un campo de batalla la casa. Hacen pataleta también Los padres también hacen pataleta. ¿Pero por qué? Porque les hace falta madurez emocional, control de sus emociones. Entonces, hay muchas formas de aprender el control emocional y si todavía a alguna pareja le hace falta un poco, pues los invitamos a madurar en este sentido. También los padres para educar necesitan tener capacidad empática. ¿Qué es la empatía? La empatía es colocarme en el lugar de la otra persona para sentir lo que está sintiendo, ponerme en su lugar para comprenderlo, ¿verdad? Entonces nosotros como adultos, padres adultos, debemos ser empáticos con nuestros hijos, entender que son inmaduros, que son unos niños, que les hace falta crecer, madurar en todos los aspectos. Entonces tener paciencia y no exigirles que se comporten como adultos. Tener paciencia cuando ellos tengan sus conflictos, sino más bien ayudarlos a tranquilizarse, aconsejarlos con amor. Esa es la capacidad empática, colocarnos en su lugar, como si nosotros también fuésemos niños y estuviésemos pasando por esas situaciones. Eso es madurez educativa. Otra parte de la madurez educativa es adecuarnos al presente sin olvidar el pasado. O sea, estar actualizados. ¿Qué significa esto? Que los tiempos han cambiado. Que así como nos educaron a nosotros, tal vez ahora no lo podemos hacer. Muchas cosas han cambiado. Ha aparecido una nueva tecnología. Los niños ahora van más tempranamente al jardín. Por ejemplo, antes se entraba al colegio, enseguida se entraba al prekinder, se entraba al colegio a los 5 años. Ya hoy en día los niños van al jardín desde los 2, 3 años, ya están en el jardín. Entonces todo esto va variando, en el jardín van aprendiendo nuevas cosas que antes no aprendíamos, sino en el hogar. Entonces adecuarnos al tiempo presente y para ir al mismo ritmo y no pretender como que educar en ciertas cosas que ya están como pasadas. También otra parte es el sentido del humor. El sentido del humor, también debemos ser padres que aprendamos a reírnos con nuestros hijos, a jugar con ellos, a contar historias, o sea, hacerles un ambiente también agradable a ellos, en que no solamente sean órdenes y disciplinas, sino también tener tiempos de recreación con ellos. Y otra parte de la madurez es la capacidad de frustración. A veces nuestros hijos cometen errores que nos frustran, actitudes o situaciones que no esperamos y decimos, bueno, yo nunca pensé que mi hijo llegara a este nivel, llegara a cometer esta falta, y nos frustramos y nos desanimamos y pensamos que nuestro hijo no va a surgir en la vida, inclusive los regañamos, les ofendemos, les dañamos su autoestima. No debemos hacer eso. Debemos aprender a manejar la frustración y entender que ellos están en un proceso de maduración y que van a salir adelante más bien con nuestro amor y nuestro consejo, ¿verdad? Aprender a superar la frustración. Hay padres que se quitan la frustración golpeando a sus hijos. Cometen un error, perdieron el año y eso cogen y los golpean fuertemente. Esto no debe hacerse. O sea, los mismos problemas de pareja muchas veces, o los problemas económicos, esas tensiones del trabajo, las llevan a la casa, y si el niño por algún momento también está molestando, generalmente entonces el papá estalla y su propia frustración la descarga con violencia sobre el niño. Sí. Es algo que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Sí. Esto va de la mano con la paciencia y la constancia. Debemos ser pacientes y constantes. Paciencia sabiendo que son inmaduros. Nosotros también pasamos por ese momento, por esa etapa,
y también nuestros padres nos tuvieron paciencia. Nadie nace sabiendo, nadie nace maduro, nadie nace totalmente con una Formado. personalidad equilibrada. Todo se va construyendo en el camino. Todo se construye con el tiempo y de acuerdo a la edad. Entonces los padres Aprender no a podemos esperar. pretender que nuestros hijos ya sean, piensen y actúen como adultos, sino tengámosle paciencia y de acuerdo a la edad comprenderlos y ser empáticos. Lo que sí es importante es ser constantes con la educación. Nunca nos debemos Dar por vencidos. dar por vencidos, no debemos sentir que ya no damos más, que ya tiramos la toalla, como decimos, ¿no? Hay que ser constante. Y eso es un mal que ocurre con muchos padres, ¿no? Sí. Hemos visto que hay padres que al comienzo se esfuerzan y hay niños que son más rebeldes que otros y le están diciendo hagan esto y ellos tiran para el otro lado y háganlo con el estudio, con la disciplina y le dan, pero puede llegar el momento en que si el papá no les tiene paciencia y no es constante en esto, sencillamente tiran la toalla y dicen, bueno, haz lo que te dé la gana. Y le sueltan el lazo, como dicen, ahí sí pierden todo porque los niños se van al otro extremo y puede ser una catástrofe para ellos. Y hemos encontrado papás que así ya se vuelven como insensibles, los hijos hacen y deshacen y ellos ya no quieren ponerle atención. Esto es... Pero si por el contrario nosotros somos constantes y en los tiempos difíciles sabemos mantener el control con paciencia, con amor, con empatía, llega un momento en que esta turbulencia pasa. Pasa, claro que sí. Después los años a veces más difíciles son los años de la preadolescencia, en donde el niño se vuelve rebelde, contestón, desobediente, no quiere estudiar, no se quiere bañar. Y ahí es el momento donde de pronto los padres quieren perder la paciencia o, como dices tú, quieren tirar la toalla, pero no. Debemos ser constantes. Si seguimos educándolos con amor, con paciencia, aconsejándolos, sabiendo que es una etapa que va a pasar porque es un cambio hormonal que hay en ese momento. Entonces el mismo niño no sabe ni lo que le está pasando y tiene muchos cambios en su carácter. Un día está sonriente, otro día está molesto. Entonces debemos nosotros como adultos que ya pasamos por ahí, conocer que esta es una etapa que va a pasar y ser constantes en la educación, pero sobre todo una educación con amor. Esto va a pasar y después vamos a ver los frutos, ¿verdad? Lo más importante, como le venimos diciendo desde el comienzo, el valor más importante es el amor. Como dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de faltas. Cuando nosotros amamos verdaderamente a nuestros hijos con el amor incondicional de Dios, así como Él nos ha tenido a nosotros amor y paciencia y nos ha perdonado muchas veces incondicionalmente, ese mismo amor debemos manifestarlo en nuestros hijos. No ser tan inflexibles, sino amar con paciencia, con ternura, saberlos perdonar, darles nuevas oportunidades y de paso, por un lado, les estamos construyendo sus emociones positivas y por otro lado les estamos enseñando a que ellos más adelante hagan lo mismo. También sean amorosos, tiernos, comprensivos y perdonadores, porque de lo contrario se vuelven personas con mucha dureza en su corazón. Y también, por último, ser firmes. Debemos amar, pero también ser firmes. ¿Firmes en qué? En las órdenes que damos, firmes en la disciplina que pongamos, firmeza en las normas, firmeza en toda casa debe haber normas de acuerdo a las edades. Entonces, cuando los padres nos hemos puesto de acuerdo primeramente y luego establecemos unas normas para los hijos, por ejemplo, la hora de dormir, la hora de jugar, la hora de estudiar, la hora de si están de visita en la calle, regresar. O sea, debemos ser firmes en estos horarios, en estas disciplinas, con el fin de, por un lado, pues crearle en los niños esa disciplina y por otro lado, enseñarles que
que deben obedecer y que deben respetar la autoridad que nosotros tenemos sobre ellos como padres. Así es. Bueno, entonces esto ha sido una introducción realmente. Fíjense que hay mucho que aprender, hay muchos temas que desarrollar. Esto ha sido un recorrido somero sobre todo lo que es la pedagogía familiar, pero cada uno de estos temas los vamos a seguir ampliando en cada una de nuestras conferencias. Esperamos que no se las pierdan porque van a tener continuidad la una después de la otra. Como vimos la vez pasada, tenemos 12 temas sobre educación familiar que necesitan conocer todos los padres que nos escuchan, con el fin de que tengan unos hogares llenos de amor, de alegría, sobre todo personas maduras, bien educadas y que al final puedan ver realizados todos sus sueños. Así es, así es. O sea, no se pierdan, el próximo tema va a ser cómo se construye la identidad y la autoestima, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver de una manera más práctica, en detalle, cuál es el paso a paso del manual que deben seguir. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen próximamente. Por ahora vamos a entrar en la sesión de preguntas. Queremos saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado, los temas anteriores, el tema anterior que tratamos también. Algún aporte también lo aceptamos. Y estamos invitando a nuestro anfitrión, César, para que nos informe a ver qué preguntas hay. Con mucho gusto los atenderemos desde acá. Así es.